Entonces, el punto de rocío es una temperatura. Vamos a ver qué temperatura es. Fíjense la nomenclatura que utilizamos. Temperatura de bulbo seco, T. Humedad absoluta, HABS. Algunos libros le llaman a la humedad absoluta I. Así que pueden encontrar eso, pueden llamarle así o pueden encontrar así I mayúscula, sin ningún problema. Pueden verlo así. Humedad relativa, en este caso nosotros usamos HR. Algunos libros usan psi, la letra griega psi. Punto de rocío, sí, en general la mayoría utiliza la letra T de temperatura del punto de rocío, ¿verdad? PR. Vamos a ver qué significa punto de rocío. Vamos a suponer que tenemos una mezcla aire-agua que está a 35 grados centígrados de bulbo seco. Si no digo bulbo seco, es bulbo seco. 35 Celsius de temperatura. Y 20% de humedad relativa. ¿Sí? La línea que le corta acá, esta línea, 20% de humedad relativa. Entonces, consecuentemente, esto tiene una humedad del orden de 0, capaz está un poco más bajo, mi lápiz es gruesito, pero bueno, de una humedad absoluta de 0,007. Quiere decir que por cada kilo de aire que tiene esa mezcla, tiene apenas 7 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, la temperatura del punto de rocío sería la temperatura que si yo a la que enfriando esta mezcla de este punto, la temperatura a la cual, si yo enfriara esta mezcla a presión constante, empezaría a condensar agua de esa mezcla. Es decir, yo tenía acá una mezcla, vamos a suponer, estaba el aire ahí, pim, 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 y tenía agua, las bolitas son agua. Tenía 0,07 kilogramos de agua por kilogramo de aire, ¿verdad? Y yo empecé a quitarle calor, empecé a enfriarle, ¿sí? Voy bajando su temperaturita, voy bajando a presión constante. Entonces me voy a mover acá en el diagrama, tic, 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 tic. Fíjense, siempre tengo la misma humedad, está cerrado, no saqué humedad ni nada, pero voy enfriando, es decir, de 35 me fui hacia acá, voy enfriando. Piqui, 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 enfrío, voy enfriando y llego acá. ¿Qué significa eso? Esta es la temperatura del punto de rocío, la que voy a leer acá abajo. Tic, 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 tic. 9. Significa que cuando yo fui enfriando esto desde temperatura inicial 35 grados centígrados, enfrié hasta una temperatura de 9. A esa temperatura, la primera gota de agua se va a formar, va a condensar. Ya no va a ser agua vapor, sino que va a empezar a pasar al estado líquido, va a condensar. Esa temperatura es la temperatura del punto de rocío. La temperatura a la cual si enfriara una mezcla a presión constante, porque a presión constante el diagrama está a presión atmosférica, si enfriara una mezcla de aire-agua a presión constante, la saturaría. La saturaría primero, ¿verdad? Porque la saturé porque tengo 100% de humedad. ¿Sí? Fíjense que una mezcla que estando a 35 grados centígrados tiene 7 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, solamente tiene el 20% de la capacidad de agua que puede contener. Pero a 9 grados centígrados no puede contener más nada. Está saturada y va a empezar a condensar. ¿Qué pasa si sigo enfriando más allá de 9 grados centígrados? Si la temperatura voy bajando incluso más, me voy a mover acá. ¿Sí? Y cada vez el aire va a tener, ya voy a empezar a disminuir la humedad absoluta porque va a empezar a condensar. Y lo que estaba en la mezcla ya va a ser agua líquida. Entonces me voy a mover hacia acá y fíjense, cada vez voy a tener menos humedad absoluta. Va a ir condensando 0,6, 0,5, lo que sea. Fíjense que a medida que la temperatura es más baja, es menor su capacidad de contener aire. Por eso usamos en el secador de pelo, cuando nos secamos el pelo, ¿qué pasa con el secador de pelo? Aire nomás, pero ¿qué tiene ese aire? Está caliente. ¿Por qué? Porque aire caliente tiene mayor capacidad de contener agua. Entonces, a medida que más caliente está el aire, necesito menos cantidad de aire para contener la misma cantidad de agua y es más fácil secar. Fíjense, a 9 grados centígrados yo tenía que solamente que ya estaba saturado, ya no puede tener más que 0,07. Sin embargo, a 20
perdón, a 35 cuando estaba al principio, solamente el 20% de lo que puede tener tenía. Significa que muchísimo todavía podía contener de agua. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el volumen húmedo? El volumen húmedo está, las unidades ayudan a entender. Dice, volumen húmedo se representa como V sub H, metros cúbicos totales por kilogramo de aire seco. Significa que si yo tengo una mezcla acá, esa misma mezcla, tengo 1 kilo de aire seco y tengo 0,007 kilogramos de agua, juntos están ocupando un volumen. El aire es lo blanco, las bolitas son el agua. Juntos están ocupando un volumen. Vamos a suponer que ocupan, estoy inventando cualquier valor, 0,7 metros cúbicos. Juntos ocupan 0,7 metros cúbicos y divido esto por 1, ¿sí? Serían metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Verdad? Entonces este sería el volumen húmedo. Es decir, el volumen que ocupa la mezcla dividido la masa de aire seco. Si tenía 2, vamos a suponer que acá tenía 2 y acá tenía 0,014, iba a tener. Y ocupaban, vamos a suponer que eso que ocupaban 0,14, iba a tener 0,14 metros cúbicos. Estoy inventando valores. Dividido 2, perdón. Este 0,14 es el volumen de ambos. Y acá solo la masa de aire seco. El volumen que ocupa la mezcla total respecto a la masa de aire seco exclusiva. ¿Ok? Volumen húmedo. Y ahora vamos a explicar temperatura de bulbo húmedo, que tiene más sentido cuando se explica la forma en que se mide más que el significado en sí. Vamos a suponer que tenemos un termómetro, ¿sí? De mercurio, ¿sí? Y a ese termómetro de mercurio vamos a ponerle un algodoncito húmedo. Y que vamos a condición de que este esté siempre húmedo, siempre va a estar mojadito con agua. Su bulbo está ahí, con un algodoncito mojado. Y tengo aire húmedo que tiene una humedad absoluta, la que sea. Una humedad absoluta A y una humedad relativa a la que les guste. 80%. Y está la temperatura de 25. Y hago pasar este flujo de aire a través del bulbito. ¿Qué va a pasar? Como el aire tiene 80% de humedad relativa, él puede contener todavía agua. ¿Qué va a querer hacer esta agua? Hay un gradiente de concentración. Acá el agua está pura, tiene una concentración unitaria, y acá tiene una concentración másica en el aire inferior a la unidad. Va a haber un gradiente de concentraciones, va a haber una diferencia de concentraciones que va a hacer que esa agua pase al aire, ¿verdad? Se evapore. Para evaporarse, ¿qué necesito? Para evaporarse necesita agarrar el delta H de vaporización de algún lugar. Acá es más fuerte la fuerza motriz de la diferencia de concentraciones y el agua indefectiblemente quiere pasar al aire. Entonces, para evaporarse va a agarrar calor del algodoncito, ¿sí? Del propio algodoncito. ¿Y qué va a pasar con la temperatura del termómetro? Va a descender. Va a descender a un punto en que se va a alcanzar el equilibrio y se va a mantener constante en ese valor. Ese valor es la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Entonces, hubo una fuerza motriz debido a la diferencia de concentraciones. El agua pasó al aire indefectiblemente. Para pasar al aire necesitó evaporarse, necesitó agarrar calor de vaporización. ¿De dónde lo agarró? Del propio bulbo, del propio algodoncito. Eso hizo que la temperatura del termómetro descienda hasta un valor en el que se mantuvo constante, y eso es lo que se denomina temperatura de bulbo húmedo. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué va a depender esa temperatura de bulbo húmedo? Y antes de contestarnos eso, vamos a preguntarnos, ¿qué pasa cuando uno entra a una piscina? Afuera está 25 grados, es ahora otoño, y uno entra a la piscina y después sale mojado. Afuera a 25 grados estaba de lujo, estaba con remerita y shortcito. Pero salió mojado, salió mojadito, ¿y qué pasó? Empezó a sentir frío. ¿Por qué empezó a sentir frío? Porque ¿qué es lo que uno está sintiendo en la piel? Está sintiendo la temperatura de bulbo húmedo. La piel estaba mojada, la humedad de la piel pasó al aire, y para pasar al aire, ¿qué hizo? Tomó calor de nuestro propio cuerpo.
y nuestra temperatura de bulbo húmedo, que es la que sentimos, dejó de ser 25 grados centígrados, descendió, es menor que esto, por eso sentimos frío. El mismo efecto es esto, y esto es lo que estamos explicando, entonces se entiende a la forma en que se mide. Y pregunto entonces, ¿cuándo la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco van a ser iguales? ¿Qué es lo que motivó a que hubiera un descenso en la temperatura? Lo que motivó el descenso en la temperatura es que se vaporizó el agua y agarró calor de vaporización del bulbo o de la piel, de lo que sea. ¿Qué pasaba si el aire estaba con 100% de humedad relativa? ¿Iba a haber posibilidad de contener el agua? ¿Iba esta agua a querer irse al aire? No. Al no querer irse no iba a pasar nada de esto, no iba a descender la temperatura del termómetro. Si afuera hay 100% de humedad, si yo estoy sudando, ¿por qué sudo? Por el mismo motivo. Mi cuerpo tira agua a mi piel de forma tal a que esta agua pase al ambiente, descienda, saque el calor latente de mi cuerpo y entonces me sienta refrigerado, tenga menos calor que los 40 grados espantosos que suele hacer en Paraguay en verano, gracias a que sudo. Pero ¿qué pasa? Porque dice la gente, cuando hace calor con humedad tengo más calor. ¿Qué pasa si es un hermoso día lluvioso con 40 grados de humedad? Con 100% de humedad relativa. ¿Qué pasa? No hay sudor. No hay sudor, ¿por qué? Porque no hay fuerza motriz que haga que la humedad se vaya porque no se quiere ir. Ya está al aire, ya tiene todo lo que puede tener. Entonces, por más que sude, mi sudor se queda ahí. No se evapora, no me refrigero. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo la temperatura de bulbo seco, es decir, la del ambiente, y la de bulbo húmedo van a ser iguales? ¿Cuándo? ¿Cuándo esto va a ocurrir? Va a ocurrir cuando la humedad relativa, o le llamamos HR, sea del 100%. ¿Se entiende? Si no se entiende, me consultan por Moodle. Y entonces, ¿de qué dependerá la temperatura de bulbo húmedo? Y obviamente va a depender de la temperatura de bulbo seco que haya afuera y de la humedad relativa que tenga el aire que con el que estoy trabajando. De esas dos cosas. ¿Ok? En base a eso entendemos ahora lo que es la temperatura de bulbo húmedo. De paso, ¿dónde vemos el volumen húmedo y dónde vemos la temperatura de bulbo húmedo en el diagrama? Vemos acá. Vamos a cambiar porque ya les estoy mareando con tanto rojo, me parece. La temperatura de bulbo húmedo se lee, son estas líneas de pendiente negativa que se ven acá. Entonces, por ejemplo, esta es 15 grados. Fíjense, cuando la humedad relativa es del 100%, estoy en esta línea, la temperatura de bulbo húmedo, que se lee acá, 15, es la misma que la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Que se lee acá, 15, es lo que acabamos de decir. ¿Dónde se lee la temperatura de bulbo húmedo? Repito, 20. Acá. Cualquier punto que esté acá tiene 20. Este punto con el que habíamos trabajado, ¿qué tiene? Y bueno, tiene cerca de 21, ¿verdad? Entre 21 y 22, entre 19 y 18. 18,5 más o menos, qué sé yo. 20, fíjense, cuando está 100% de humedad relativa, la temperatura de bulbo seco también es 20. Este diagrama lo pueden tener y lo deben tener durante los exámenes fotocopiado, tanto en unidades del sistema internacional como en unidades inglesas. ¿Okay? ¿Dónde leo el volumen húmedo? El volumen húmedo son estas líneas, ¿sí? Que están acá. 0,85 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Qué otra más tenemos? Tenemos aquí esta otra, 0,9 por ejemplo. Todo lo que esté sobre esta tiene 0,9. Entonces, con un solo diagrama, ubico con dos puntos. Y al ubicar tengo un montón de información adicional. No con dos puntos, con dos variables. Ubico con dos variables y tengo un montón de otros valores que me da. Puedo ubicar con cualquier combinación de esos dos. ¿Dónde leo la temperatura de bulbo húmedo? Ya dijimos. ¿Dónde leo la temperatura, el volumen húmedo? También ya dijimos. Seguimos. Enseguida vamos a definir los diferentes tipos de entalpía que nos da el diagrama.